Si querés aprender la técnica de cómo estar mano a mano con tu versión del futuro, quédate a ver este video. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gervasoni Silvana, soy coach ontológico profesional y soy de Gualeguay, Entre Ríos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, gracias por vernos. Bueno, mi nombre es Evelina Almuna, yo soy del interior de Córdoba y también soy coach ontológico profesional. Bueno, y ahora es mi turno, yo soy Paola, también soy colega de las chicas, soy coach y soy de Varadero, provincia de Buenos Aires. Y en esta oportunidad nos encontramos una vez más para brindar este servicio, como nos gusta decirlo, o en particular como me gusta decir a mí, para todas ustedes, todas las personas que se suman, darles estas herramientas que nosotras aprendimos y tenemos de lo que es el coaching ontológico profesional. Se dio en esta oportunidad en una charla en nuestra comunidad, con las chicas de la comunidad que tenemos, eh, que Eve compartió una herramienta súper poderosa que nosotros tuvimos el privilegio de haberla tomado cuando ella la compartió con nosotros y haberla llevado a cabo y pasarla por el cuerpo, como nos gusta decir. Eh, y bueno, nos va a traer ella hoy de su propia mentoría, de su propia autoría, y nos va a compartir esta herramienta valiosa. Así que, Eve, todo tuya, la palabra. Bueno, bueno, gracias. Bueno, no sé si es de mi propia autoría porque probablemente alguien ya lo conoce. A mí me surgió desde las herramientas del coaching. Lo que tiene el coaching, para quienes no saben, se basa en preguntas. Y nosotras, cuando aprendimos y nos recibimos, primero que nada te enseñan a trabajar sobre uno mismo, sobre una persona para después trabajar con el resto. Y eso para nosotros fue fundamental porque justamente cuando nos atraviesan diferentes circunstancias, lo primero que hacemos es autopreguntarnos, que ya no sale automático, por suerte, así que utilizamos esas herramientas. Esta dinámica que traemos hoy fue porque cuando tuvimos la conversación esta que mencionaba Pau con las chicas, que saltó este tema, muchas veces pensamos de que nosotros solamente estamos atravesando esa situación o ese pensamiento o esa incomodidad. Y en ese momento, cuando yo planteé lo que yo en su momento había hecho, a las chicas les pareció lindo, les pareció interesante lo que yo había hecho y ahí me di cuenta, y nos pasa siempre en realidad, de que muchas cosas que nos hace bien a uno, seguramente al compartirlo, generalmente les viene bien al resto o a más de uno. Eso por un lado, donde decir, bueno, no estamos solos en esto, así que por eso es que decidimos compartirlos en nuestro canal y capaz que le sirve a muchas personas, que ojalá así sea. Esta dinámica a mí en realidad me despertó cuando me dijeron por primera vez que tenía que actuar como si fuera hasta que lo sea. Esto va en todos los sentidos. A ver, queremos un trabajo X, actuemos como si le fuéramos. Obviamente que no vamos a firmar nada, ¿no? O sea, no es que vamos a vamos en la línea de lo legal, ¿no? Aclaremos este Locuras no, punto. locuras no. Juras no. Pero queremos, no sé, ser deportistas o cuidarnos un poco mejor y hasta ahora no lo estamos pudiendo lograr. Bueno, empecemos a actuar como si fuéramos esa versión, ¿no? Y así en todos los ámbitos. En mi caso, yo estaba pasando por una situación personal que ya me sentía incómoda, yo no me encontraba en lo laboral donde yo estaba, como que en líneas generales, como que estaba incómoda en esa situación de vida que yo estaba viviendo. Y como que digo, bueno, a ver, yo pensaba una vida ideal, la vida ideal donde yo quizás, no sé, manejaba mi propia agenda, en donde viajaba, en donde, no sé, diferentes cosas, pero siempre como muy general todo mi pensamiento. Sí, viajaba, pero ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo hacía en auto, lo hacía en avión, manejaba mi propia agenda, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo era mi día? Entonces,
Y en esto de querer, por ejemplo, manejar mi propia agenda, me empecé a preguntar cómo iba a ser ese día, cómo iban a ser mis días en esa nueva versión. Y ahí empecé yo a darme cuenta que, claro, yo tenía como mi vida ideal, pero no el detalle de qué sentía, de cómo era mi día a día, cómo era la diaria, cómo lo iba a hacer. Entonces yo misma en estas preguntas que me iba haciendo, me iba despertando y digo, bueno, a ver, vamos a accionar, porque todo muy lindo, pero bueno, hay que hacernos cargo de lo que nos toca. Había muchas cosas que no dependían de mí, pero muchas sí dependían de mí. Entonces, en este punto los invitamos a sentarse con su yo del futuro, con esa versión que ustedes están anhelando ser y obviamente que esto tiene que ser en un lugar tranquilo, háganlo con tiempo, no sirve hacerlo apurado, háganlo consciente, sean sinceros con ustedes mismos. Hay muchas cosas que aparecen que no nos gusta, pero a ver, nadie nos va a estar ni diciendo que está bien ni que está mal. O sea, es encontrarnos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros. Así que por eso es muy poderoso, porque también nosotros buscamos con esto que haya una transformación. Tenemos que tener muy claro de que no nos vamos a despertar el otro día siendo esa versión que anhelamos, porque es lo que decimos siempre. Si mi versión del futuro tiene no era mi caso, pero pongo un ejemplo, tiene una empresa, no sé, una empresa multinacional con 2.000 colaboradores trabajando en ella. Y bueno, a ver, esta versión que yo estoy siendo hoy, ¿está preparada para llevar esa empresa con esa magnitud? No sé, Pau, si yo te digo, Pau, te regalo una empresa que heredé con, no sé, 2.000 empleados, con 2.000 colaboradores, acá en Córdoba, siendo que vos sos de Buenos Aires, en donde ya estaba funcionando. Tomá, te doy la llave, mañana abrís vos. ¿Vos qué Ajá. pensás que puede llegar a pasar? Si me lo planteas ahora así como lo haces, lo más probable es que no funcione. Porque hoy estoy preparada para otra cosa, porque diseñé otra cosa y no estoy preparada yo hoy para eso, para que funcione y llevarla adelante. Creo que si fuera así de sopetón, no funcionaría. Tendría, distinto de si yo creo que si yo me preparara para eso con tiempo, porque sí soy capaz, no es que no sea capaz de llevar una empresa así adelante, pero hoy no estoy preparada. Claro, claro, y esto pasa con esta dinámica. Por algo no estamos siendo esa versión, porque nos falta trabajar. Por eso es que decimos que no nos vamos al otro día levantar siendo esa versión, porque tenemos mucho trabajo por hacer para que eso se mantenga en el tiempo, porque no vale de nada lograr esa empresa, tiro empresa, puede ser cualquier cosa. Listo, la tengo, pero si no tengo la capacidad de sostenerla, a los 2 días la fundo, porque mi cuerpo y mi ser no estaba listo. ¿Sabes qué se Sí, me viene a la cabeza con esto que acabas de decir? El cambio. O sea, yo creo que cambiaría, ¿sí? Para llevar adelante esto, pero como no es un proceso de transformación, volvería a mi Paola que no está preparada. Entonces sería algo momentáneo y ahí es donde quebraría la empresa. En cambio, ahí se me vino esto de la transformación y que, claro, si uno hace ese proceso es diferente. sí, 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 es que nos tenemos que amigar plenamente con ese proceso, justamente porque el coaching busca transformar. Una vez que nosotros nos transformamos, ya no hay forma que volvamos a ser como éramos al principio. Si nosotros hacemos un cambio, qué sé yo, como le digo, no sé, un cambio de maquillaje, yo me pongo este labial hoy, yo en 1 hora me lo puedo sacar y vuelvo a hacer como estaba. Eso es un cambio. Si yo me pongo esta campera y me pongo un look X, si me cambio, vuelvo a ser como estaba. La transformación viene desde adentro, o sea, algo que desde adentro para afuera y se sostiene en el tiempo. Entonces, esta dinámica es amigarnos con el proceso también. Bueno, una vez dicho esto, lo que vamos a hacer y lo que le invitamos a hacer es,
vayan a su lugar preferido, donde ustedes estén tranquilas o tranquilos, pónganse si quieren una musiquita, háganlo en un momento donde no tengan que salir corriendo, que no haya tiempo, o sea, que fluya. Y agarren un cuadernito, puede ser un cuadernito donde ustedes anoten sus ideas, el que se sientan más cómodos, y divídanlo, hagan una línea y pongan como título mi yo del futuro y mi yo actual. En un lado el uno y en un lado el otro. Vamos a empezar a ver detalladamente mi yo del futuro, ¿no? Yo lo que hice que me sirvió fue empezar por mi primer día de esa versión que yo quería alcanzar. Esa versión tenía más metas, pero yo no podía saltar a eso. Vamos a arrancar a ver cómo es mi lunes. Entonces, ¿qué hacía yo? Primero, ¿a qué hora se levanta? Con hora, ¿no? 6 de la mañana, 6 y cuarto, 7, 8, 10. Horario, horario. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace cuando se levanta? Desayuna, medita, se prende un cigarrillo, no sé. ¿Qué hace automáticamente? Va al baño, no sé, se lava los dientes. ¿Qué hace? Detallado, detallado. Después ahí van detallando todo el día. ¿Va al gimnasio? ¿No va al gimnasio? ¿Maneja su propia agenda? ¿Cómo lo hace? Y no solamente el detalle en sí, sino en sentimiento. ¿Cómo se siente esa persona? ¿No? ¿Qué sentimiento florece en esa casa? Entonces, es fundamental saber cómo se siente, porque sí, es muy lindo por ahí proyectar, pero si proyectamos a un nivel quizás más elevado en el que estamos en este momento, no es todo color de rosas. Tiene cosas muy lindas como, no sé, poder ir de viaje, manejar nuestra propia agenda, pero también trae esto de compromisos, de obligaciones. Entonces, detallar todo. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? ¿Cómo transcurre ese día? No sé, supongamos que tiene oficina. ¿Cómo llega a la oficina? ¿Es líder de ese equipo? ¿Es dueña de ese negocio? ¿Cómo se lleva con la gente? ¿Cómo atiende? Y así todo detallado hasta que se va a dormir, ¿no? Ese es nuestro lunes ideal. Ujú. A mí lo que me pasó mientras yo describía, iba sintiendo que mis emociones principalmente no estaban siendo las emociones de mi mejor versión o a esa versión que yo quería llegar. Yo ahí, para mí, ese fue clave. Digo, la emoción fue clave. Entonces, una vez que yo describí mi lunes, o digo lunes, pero puede ser el día que ustedes quieran, vamos a ir a la versión actual. Bueno, a ver, ¿a qué hora se levanta esa versión actual de ustedes? ¿Qué hace? También detallando todos los puntos y si algo que la versión del futuro está haciendo y ahora no lo estamos haciendo, lo dejamos vacío, no rellenamos, no inventamos, al contrario, nos sinceramos plenamente. Algo que estamos haciendo hoy y no lo queremos hacer futuro, también lo escribimos, lo detallamos, porque de esta manera vamos a empezar a ver por qué no estamos siendo esa versión. Es una actividad que te abre la mente porque en la día a día, en la diaria nuestra, vamos, el lunes, martes, miércoles, bueno, pasó la semana, y si no hacemos este parate de decir escribimos conscientemente, vemos qué emoción estamos teniendo, porque a ver, bueno, voy a trabajar, sí, coincido, voy a trabajar, pero mi emoción es otra vez lunes. No, me voy a ver con fulanito de tal. No, hoy tengo reunión con tal. Y así es como, ahí ya empezamos a tener una diferencia con nuestro nuevo ser. Entonces, acá es donde nosotros decimos, bueno, a ver, marcamos los puntos que tenemos que trabajar. Simple, así, decir, bueno, mi yo de actual tiene que
que conseguir transformar 10 puntos, 10 ítems. Bueno, listo, de los 10 ítems que yo tengo. La idea es no castigarnos, no abrazarnos en el proceso, acariciarnos. Entonces no vamos a ir por el más difícil. Si a mí, por ejemplo, me cuesta, no sé, alimentarme mejor y me cuesta horrores, no voy a agarrar ese primero, porque me estoy castigando ya de entrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a frustrar seguramente, no, lo voy a abandonar ese proceso y ya está, quedó ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, me es más fácil? Bueno, levantarnos, por ejemplo, más temprano. Y a ver, si mi versión actual se levanta a las 9 de la mañana y la del futuro se levanta a las 6, hay 3 horas de diferencia. Es muy difícil que 3 horas la cambiemos en un día. No vamos a poner al otro día la alarma a las 6 de la mañana, porque volvemos a castigarnos solos. Entonces, con esto invitamos. Yo pongo este ejemplo de la alarma. Bueno, si yo me levanto a las 9 y quiero lograr llegar a las 6 de la mañana, voy a ir de a 15 minutos. Si puedo, de a media hora. Entonces yo pongo la alarma a las 9, le voy a poner 8:45, 8:30. Y lo voy a mantener una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que mi cuerpo se vaya amigando con esa nueva alarma. Nosotros mismos nos damos cuenta, porque nuestro cuerpo ya empieza a despertarse más temprano. Cuando ya logramos ese punto de alarma, lo ajustamos un poquito más y lo mantenemos en el tiempo, ¿sí? Y así sucesivamente. Si un día queremos dormir hasta las 9 de vuelta, lo vamos a hacer y no lo vamos a castigar. No nos vamos a decir, no, al final, viste, yo tenía razón, no sirvo para No, al contrario, nos lo vamos a permitir, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, en cuanto, lo ideal es no mantenerlo en el tiempo, ¿no? O sea, un día está todo bien, 15 días no. Entonces, bueno, en cuanto menos queremos acordar, vamos a llegar a las 6 de la mañana. Si, no sé, estábamos a las 7 de la mañana y vemos que el horario de las 7 nos cuesta un poquito más y no lo vamos a cambiar a las 3 semanas. Vamos a mantenernos a las 7 hasta que logremos pasar media horita más, ¿sí? Lo mismo con todo. Una vez que nosotros empezamos a tener, por ahí pueden agarrar 2 o 3 puntos, hábitos a la vez que sean, entre comillas, fáciles, lo pueden ir haciendo en consecutivos, el mismo día, los mismos días. Pero si ustedes ven que llegan a un escalón y no están pudiendo pasar al siguiente, no pasa nada, manténganse. A ver, ¿cuántos años vivieron así? No sé, cada uno sabrá cuántos años tiene. No pasa nada con que estén un mes en ese escalón. Es mucho mejor que como estaba seguro, seguro. ¿Sí? Así que en ese punto nos amigamos con el proceso para que podamos lograr la transformación que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Evelyn, Así que, me surge una pregunta más que nada también para las personas que miren este video. ¿Cómo hiciste vos para tener todo esto visible y no salir de foco? De decir, ah, me olvido de lo que escribí, lo dejo por ahí y después sigo, sino mantener el foco con eso. bueno, yo adquirí el hábito miren, yo les voy a mostrar porque los tengo acá. Cuaderno, cuadernito. Lo tengo uno allá más lejos, cuaderno más grande. O sea, soy de todos los días, aunque sea 15 minutos, agarrar mi cuaderno y volver a recordarme lo que yo me había prometido, porque es una promesa con nosotros mismos. Entonces, me ha pasado antes de querer lograr algo, sí, lo escribía muy lindo, listo, bueno, quedaba ahí en el cajón, lo veía, no sé, en 2 años. Ah, yo me había comprometido según yo con esto. No, yo particularmente lo que a mí me sirve es todos los días. Yo agarro, me levanto
por ahí, antes en realidad de hacerme el desayuno, me agarro mi cuaderno, escribo mis metas y me vuelvo a visualizar en lo que me he comprometido conmigo misma, ¿sí? Y vuelvo, al principio, que si yo había algún día que no lo hacía, o un domingo que me levantaban por ahí más tarde y no lo hacía porque, bueno, era domingo. Y no, después me di cuenta que me hacía muy bien a mí y mientras más lo mantenía, mejor me sentía y más cerca de esa nueva versión estaba. Porque es como que vos vas tachando o poniendo tilde en lo que ya tenés aceitado. Y es como cuando vamos llegando a esa versión, va a existir otra nueva versión, porque somos muchas versiones en nosotros mismos, en estos cuerpos. Entonces tampoco encasillarnos en una sola versión. Claro, Sí, ahí se Pablo, me viene, sí, se me viene esto, que está buenísimo que trajiste eso, porque una cosa son las expectativas que podemos tener de esa versión que queremos ser, y cuando estamos logrando ser eso, puede que después ajustemos algunas cosas y digamos, che, mira, yo creía que con esto me iba a sentir cómoda o me iba a gustar, y resulta que esto no me gusta tanto, que yo creía que sí. Bueno, ¿por qué otra cosa que me guste o porque me haga sentir bien o que piense que me genera una buena emoción, lo quiero reemplazar, porque si fui capaz de llegar acá y de estar viviéndolo y lográndolo y darme cuenta de esto, puedo modificarlo y cambiarlo a eso que vos decís, ¿no? A esa versión que vamos siendo todos los días, diferente a la que fuimos ayer. Que eso es bueno también, que no aferrarnos a que no, me comprometí en esto y tengo que ser esto. Capaz que va a sí. haber cosas que teníamos una expectativa y cuando llega la realidad y lo estamos viviendo, nos damos cuenta que no, y también es válido, ¿no? Plenamente. Y en este punto me gustaría también diferenciar dos cosas. Una puede ser esto que vos decís, de que yo tenía pensado que esto me iba a hacer bien y hoy que lo estoy haciendo y que lo estoy viviendo no me siento tan bien. Y otra es lo que nos genera salir de la zona de confort. Porque cuando estamos saliendo no es nada cómodo. Entonces en ese punto no es que nos tenemos que plantear eso. No, Eso que vos decís, lo tenemos que plantear cuando ya lo estamos viviendo y no nos está haciendo feliz. No claro, cuando estamos en el proceso de salir de nuestra zona de confort, porque todo va a costar. Acá no dibujamos de color de rosa las cosas. O sea, no, siempre que hemos tratado de hacer una transformación, no ha sido fácil. mm, Porque es justamente crear una nueva versión y una frase que también la tenemos en la mentoría es abandonar esa versión que fuimos, estar dispuestos a abandonar esa versión, porque lo hemos charlado un montón nosotras internamente y es como un duelo también mm, che, es como que me estoy sacando todo esto, lo estoy dejando ahí, esa persona que me trajo hasta acá, pero algo que yo aprendí es, che, te agradezco un montón. Te agradezco un montón porque tu fortaleza, tus caídas, tu todo, hoy me llevaron acá. Entonces, el duelo ya pasa a tener como otra sensación. Sí, es como algo que te mueve por dentro, pero cuando se lo agradecemos y porque sabemos, cada uno tiene su historia, sabemos cada uno lo que haya pasado, lo que haya vivido, y si no hubiera sido por esa versión fuerte, quizás no estaríamos acá. Entonces, listo, lo agradecemos, tomamos esa fortaleza que nos ha salvado un montón de cosas seguramente, para, bueno, acá seguir. claro. Y empezamos a saludar con cariño esa versión de nosotras mismas y amigarnos porque en breve ya empezamos a hacer ella. Me surge una preguntita para Eve. A medida que vos fuiste trabajando toda esta dinámica, esta técnica, ¿cómo te fuiste sintiendo dando el cada paso a pasito? ¿Cómo vos te empezaste a ver? Yo empecé, yo lo hice como en una dirección de mi vida, que era en lo laboral en su momento,
y como que empezó a hacer eco en varios aspectos de mi vida. Y no solamente que vas como haciendo el proceso y redescubriéndote un poco más, empezás a sentirte lo merecedora que sos de un montón de cosas. Empezás a decidir que sí, que no, también. Porque en este cambio y en este proceso no estábamos siendo esa versión porque quizás no nos sentíamos capaces, no nos sentíamos merecedoras, creíamos que en esta vida no, que ya estaba, que... Entonces, cuando empezás a desmenuzar esas creencias que te mantuvieron en esa versión y empezás a redescubrirte que sos capaz, que pudiste, cuando yo me di cuenta de, porque también es esto, hacer un panorama hacia atrás de cuando nos planteamos cosas, de, che, yo no era capaz, según yo, o lo hemos hablado un montón de veces a la hora de emprender, no era capaz por X, pero cuando empezamos a ver en el transcurso de nuestra vida cuántas cosas fuimos capaces, porque fuimos capaces y no, la vida nos ha puesto un montón de cosas, de trabas, de obstáculos, y las hemos pasado, decir, bueno, esto sí puedo, sí, soy capaz también de lograrlo. Entonces, eso es lo que me pasó a mí, empezar a yo verme con otros ojos, con otra compasión, con no castigarme, porque esto que yo digo, de amigarnos y si tenemos que un día dormir esta tarde o un día comer mal, no pasa nada, es porque yo en su momento me castigaba un montón. O sea, yo cometía no es cometer, pero yo me decía, cometí un error, no lo hacía ese día, y ya era como, viste, al final yo te dije que no podía con esto. Y vos decís, pero espera que hace 5 meses te venís cuidando o venís haciendo X cosa. Un día no va a echar todo a perder. Y eso es lo que yo me decía antes. Un día, chicas, y de meses de haber trabajado en transformarme, para mí un día era perderlo todo. Entonces yo por eso, desde mi experiencia y de amigarme con el proceso, es que yo también lo digo para que puede pasar que un día la pifiemos, y tampoco es pifiarla, es que fluya, o sea, tampoco, viste, nos vamos a hacer así firme, firme, sí mantenerlo, tener disciplina, constancia y reprogramar la mente. Ujú. Esto de reprogramar la mente. Así que esto que vos decías, y tu pregunta bueno, de ir amigándote, conociéndote con la nueva versión y también en la zona de cuando pasamos por ese salir de la zona de confort, es no achicarnos, no abandonar ahí, no abandonar. Porque pasa mucho más rápido de lo que queremos. A veces pensamos que esa zona es eterna, pero cuando pasó, es como, wow. En comparación a la cantidad de años que venimos de esta forma, en un par de meses lo podés transformar. Y voy a decir, oh, un mes, o 2 meses, o 3 meses. Pero en comparación a la cantidad de años que tenemos, sean, no sé, 15, 20, 25, 30, 60, 100, no es nada 3, 4 meses, un año. 3 años, supónganse que quieren lograr el máximo en 3 años. ¿Qué son 3 años? No, tal cual, si llevamos una vida de por ahí 20 años, 25 años, 40 años viviendo una versión que no nos deja cómodas, no nos hace felices, Claro. no, porque por algo escribimos nuestra versión del futuro, o sea que hay algo que estamos anhelando, entonces es nada. Sí, sí, Y sí, también sí. poder ver, visualizarse y ver un antes y un después, la transformación que hay, ¿no? Porque esto no es un cambio, hablamos de transformación. Claro. Entonces, la importancia ahí de ver todo lo que has evolucionado, uno mismo va evolucionando, lo poderoso que es. Vos Sí. dijiste la palabra poderoso y yo pensé, mientras vos estabas hablando, cómo te empodera esto, ¿viste? Que después es como que se hace un camino un viaje de ida que querés, vas por todo y sabés que podés y eso, te empodera, exacto. Sí, sí. Sí, también en este punto que mencionan, a mí lo que me sirvió mucho fue las personas con las que me estaba rodeando. Eso sí, para mí fue fundamental hablar el mismo idioma
Y también me pasó de en el camino alejarme de personas porque mi nueva versión ya no entraba en esos lugares, en esas conversaciones. Y no es que me haya enojado, ni que nos hayamos peleado, ni mucho menos, sino que está todo bien, te entiendo, estamos en diferentes procesos con X persona, puede ser amigo, pareja, padre, no sé, lo que sea, y también ser consciente de eso, versiones van a ir quedando gente, o yendo por otro camino paralelo, pero van a ser paralelos, que no se juntan. Claro, yo pensaba, me traía un Entonces, ejemplo, no sé, se me ocurre, suponete si mi versión del futuro fuera y tuviera como mucha importancia el hábito de la comida saludable y mi entorno hoy es toda gente que vamos a McDonald's, comemos a reventar y no se cuidan en nada, uno no va a cambiar al otro. Tampoco va a salir a claro, pelearse con eso, pero quizás se espacien esos encuentros, y capaz que uno salga un día cuando se quiera el permitido, pero después te empezás a rodear de otro tipo de gente que compartís. Y eso se me viene con la alimentación saludable, con hacer un deporte, con emprender, porque chicas, muchas veces estamos rodeadas, queremos emprender, yo vi eso, y estamos rodeadas de gente que nunca emprendió y habla como si supiera, entonces empezar a rodearte con gente que habla tu mismo idioma en el hábito o en lo que quieras ser el día de mañana, es fundamental eso también. Y que sí, decidimos siempre lo mismo. No es cuestión de pelearse, no es cuestión de quedarse sin familia, simplemente de aceptar que el otro es otro, pero que uno elige hoy qué vínculos o qué, en qué lugares estar, qué tiempo dedicarle, porque por ahí vas y le dedicas menos tiempos que antes. ¿Por qué? Y porque no se alinea con quien estás queriendo ser. Entonces, es parte de todo este proceso y no es hablar mal de nadie, ni de nada, ni criticar los hábitos de otras personas, sino el ir reconociéndonos nosotras con nuestra mejor versión y disfrutando eso. Estar en lugares donde nos sí. sentimos cómodas, con gente que nos sentimos cómodas y que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y me traes también la palabra elegirnos Exacto, nosotros mismos. exacto. Sí, plenamente. Sí, sí. Bueno, y esto que vos decías, Pau, de escuchar a, capaz que querés emprender y hay gente que te comenta qué tenés que hacer, qué tenés que dejar de hacer. Y uno por ahí muchas veces, a mí me ha pasado de escuchar personas que me han comentado algo y yo he hecho caso porque son personas capaz que quiero o que para mí eran referentes en algún punto de la vida. Y hoy doy cuenta, o sea, ya hace un tiempo, pero digo, escuché muchas veces opiniones de gente que no habían pasado por el proceso que yo quería pasar. Entonces me lo decían de todo el cariño que me tenían, pero no de la vivencia. Entonces algo que queremos dejar acá, que si ustedes van a proyectar un camino hacia su nueva versión, sea la versión que sea, como decía Pau, del deporte, de la comida saludable, de el emprender, que las opiniones que presten atención, porque vamos a escuchar todas, pero que presten atención y aprendan, es de la persona que ya pasó por ese camino. La que no pasó y quiere comentarnos, bueno, lo escuchamos, pero sabemos que no le tenemos que prestar atención de llevarlo a nuestra vida. Bueno, te escucho porque sos mi amiga, sos mi tía, sos mi... Te escucho, gracias, te lo súper agradezco porque me lo decís de todo el cariño que me tenés. Pero la persona que vamos a empezar a prestar atención porque ya lo vivió y llegó a un buen resultado, ¿no? Porque el que vivió y no llegó a ese buen resultado, medio que no tiene coherencia. Pero si vemos a esa persona, eso es lo que me pasó a mí, de decir, bueno, sí, esto de cortar tiempos y todo, hay personas donde uno sigue habituando, pero ya la escucha es otra. Bueno, sí, te reescucho, te rebanco, pero bueno, esa vida de que ese proceso que vos estás pasando no es el mismo que el mío. Entonces, nada, la conversación queda en esa casa, en ese lugar, yo sigo. Así que eso como invitación también. Pero bueno, es muy largo este tema, así que seguramente vamos a hacer otro hablando porque nos queda corto.
Así que, bueno, de mi lado, si lo hacen a la dinámica, les invitamos a que nos dejen un mensajito, nos comenten. Si quieren que hagamos en algún punto explayarnos un poco más en algún tema que hemos hablado ahora, también déjennos en comentarios. Y si algo no se entendió, también, y lo volvemos a explicar. Así que ojalá que les sirva. Como dijimos al principio, todo lo que hablamos acá en este canal es porque ya lo hemos pasado nosotras, lo hemos vivido y nos ha funcionado, así que por eso lo queremos compartir. Bueno, gracias. Siempre un placer escucharlas. eh, y bueno, y seguir aprendiendo, porque nosotras sabemos que estamos en un constante camino de aprendizaje. Así que yo agradezco, sí, vos vas a dar el cierre. Sí, gracias a todos, síganos, suscribirse ahí, me gusta, corazoncito, y si a alguien le aporta todo esto lo que nosotros le estamos brindando, lo pueden compartir también a conocidos, amigos, familia, y esperamos sus comentarios. Así que de mi parte, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, nos vemos. Adiós. Adiós.